Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Josué, Yehoshua. Un capítulo más del libro de Yehoshua o Josué. Hoy el capítulo 4, que ya el capítulo anterior habíamos visto cuando ellos estaban cruzando el río Jordán, se le estaba abriendo. Habíamos comentado que para los cananeos el río Jordán representaba a una deidad, a la deidad que honraban, era el dios Yam, que era supuestamente el dios de las catástrofes, de las tormentas, que se llevaba todo cuando encontraba. Entonces ellos estaban seguros de que cuando los israelitas se acerquen a la orilla del río Jordán, el dios Yam los iba a arrasar, ¿no? Se iba a levantar y los iba a arrasar. Pero ocurrió lo contrario. El río se detuvo hacia el norte y empezó a secarse hasta llegar al río, al mar salado, al mar muerto. Y todos los habitantes de esa región vieron, dice, y se enteraron de que un fenómeno estaba ocurriendo. Entonces, para ellos era como que entender que el Dios de los hebreos, el Dios de los israelitas, había derrotado al Dios cananeo llamado Dios Yam. Entonces ya para ellos ya era sinónimo de derrota y fracaso. Pero a pesar de eso todavía muchos tenían esperanza en sus dioses locales, ¿no? En especial el territorio de Jericó, ¿no? Que era la primera ciudad con la cual ellos se iban a encontrar. Pero vamos a ver este capítulo 4, qué es lo que el Todopoderoso nos quiere enseñar, porque acá nos quiere enseñar lo que representa, desde mi perspectiva, ¿no? La restauración. Ya nosotros estamos viendo que todo lo que está aconteciendo con la vida de Josué y Yehoshua es una sombra profética de lo que nuestro Maestro y Redentor, Yeshua HaMashiach, hará en su segunda venida, de acuerdo a los textos que nosotros vemos en la Escritura. Vamos a ver un poco aquí este texto, cómo arranca. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Eterno habló a Yehoshua, Josué, diciendo, ya estaban pasando, todas las personas estaban pasando. Toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. O sea, va a elegir a un líder de cada tribu. Y mándales diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. O sea, el primer mandato es que tomen, el río se detuvo al norte, la parte de abajo estaba seco. Los dos sacerdotes, que probablemente era Eleazar y Fineas, estaban llevando el arca acompañado de dos levitas, y ellos se detuvieron en la mitad del río Jordán, la mitad del cruce, mientras todo el pueblo pasaba observando el arca. Era la primera vez que ellos observaban el arca. Esto es algo muy interesante también. En la antigüedad ellos muy pocas veces, o sea, casi nunca veían el arca, porque el arca siempre estaba dentro del lugar santísimo. Entonces mientras el pueblo iba cruzando, ellos estaban ahí parados. Una vez que el pueblo ya estaba cruzando por completo, el Todopoderoso le habla a Josué y le dice que de ahí de donde están los sacerdotes parados, recoja 12 piedras.
Primero convoca a 12 representantes de las 12 tribus de Israel y después que coloquen 12 piedras. Y esas 12 piedras las van a amontonar, las van a preparar en el lugar donde van a acampar. Ellos van a después cruzar y van a ir a un lugar que se va a llamar Gilgal y ahí van a poner su campamento. Así les habla. Vamos a esta nota 3. Esto era algo que ya se había anunciado en el libro de Devarim. Deuteronomio 27, 2 dice: cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. El versículo 3 dice: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como el Eterno, el Elohim de tus padres, te ha dicho. Entonces, ¿qué representaría que ellos tomen estas 12 piedras? Según este texto de Deuteronomio, el objetivo era que ellos esas piedras las recubran con yeso y empiecen a escribir todos los estatutos y los mandamientos que el Padre le había dado. Bueno, ese era el objetivo. Entonces eso iba a ser un recordatorio de que ustedes están cruzando este lugar con la instrucción que el Padre le dio. O sea, lo que no tienen que olvidarse, el milagro está hecho, la misericordia del Padre está hecho, ellos están pasando por la gracia del Padre. Pero lo que no tienen que olvidarse es que durante estos 40 años que estuvieron en el desierto, para que se acontezca este milagro que están viendo hoy ante sus ojos y están entrando en la tierra prometida, ustedes han recibido todas las instrucciones del Padre. Han sido personas instruidas y preparadas y no deben olvidarse de eso. Bueno, así arranca este versículo 1, 2 y el 3 también. Versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca del Eterno, vuestro Elohim, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, bien grande, ¿no?, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y dice el versículo 6, para que esto sea de señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Eterno, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, ¿con qué objetivo ellos iban a juntar esas piedras? Lo iban a amontonar en un lugar visible, en un lugar donde iba a estar como prueba de que esa fue la parte donde los israelitas cruzaron el Jordán. Dice que los hijos de ellos iban a preguntar: ¿qué representa esas piedras? ¿Qué significan esas piedras? Y ellos responderían: en la antigüedad nuestros antepasados cruzaron este lugar con el río seco por el poder del Todopoderoso, y por eso iba a quedar como señal. Eso, de acuerdo a los estudiosos de antigüedades, era una práctica común en la antigüedad. Nosotros hoy hacemos monumentos, hacemos esfinges, hacemos placas con adornos. En la antigüedad ellos era la costumbre para cuando fundaban algo o establecían algún lugar o querían marcar un sitio como recordatorio de algo, ponían las piedras, establecían las piedras, porque las piedras estaban simbolizando también
la fuerza, el poder y lo sólido y la base. Entonces eso va a ser un recordatorio, dice, para siempre del pueblo de Israel. Y muchas cosas acontecerían en ese lugar del río Jordán. Una de las cosas que muchos comentan es que cuando empezó Juan el Bautista su inmersión, precisamente comenzó en ese lugar, en el lugar donde el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán con Josué. El pueblo de Israel había cruzado en ese lugar, siendo conmemorativo de que ahora nuevamente el Padre nos está entregando nuevamente el reino. Está abriendo otra vez las puertas a través de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista decía, el tiempo se ha cumplido, no arrepentidos, ya el hacha está puesta. Todo árbol que da mal fruto será cortado, echado al fuego. Todo eso es un relato que él dio, ¿no? Bueno, pero sigamos, versículo 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Eterno lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Entonces, una de las cosas interesantes también es que menciona constantemente que todo esto se hacía conforme a los números de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? Que para el Todopoderoso era muy importante que el pueblo, aparte de tener lo que habíamos visto en Deuteronomio como recordatorio, los mandamientos, los estatutos, los decretos, también que tenía que tener en cuenta que ellos son las 12 tribus de Israel, que son descendientes de Isaac y de Abraham, que hay una promesa para ellos. Y eso nosotros increíblemente vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos está hablando de las 12 tribus de Israel. Hay muchísimos textos para compartir sobre ese punto, pero ya que tocamos acá el tema, ya que la idea de estas piedras es representar a las 12 tribus de Israel que están entrando a la tierra prometida, como una sombra profética de las 12 tribus de Israel que van a entrar al reino celestial, ya no representando solamente a las 12 tribus de Israel, sino ya como representando a todas las naciones, porque las 12 tribus de Israel están para bendecir a todas las naciones. Ellos tenían que ser luz para las naciones. A través de Yeshua, nuestro Redentor, las 12 tribus de Israel han sido luz para todas las naciones. Lo que había dicho Simeón. Por cierto, vamos a mirar también ese versículo, Simeón. Y vamos a mirar antes ese versículo. Vamos a... eso estaba en... A ver, Lucas 1, a ver, o 2, Lucas 2. Lucas 2. A ver, Yeshua en el templo. Lucas 2:25. Fíjense lo que dice ahí. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, atiendan bien, esperaba la consolación de Israel. O sea, que Israel pueda quedar consolado. Él dice que no esperaba la consolación de Judá, de Israel. Y el Ruach HaKodesh estaba sobre él, dice. Cuando habla de Ruach HaKodesh, siempre en la Biblia, nosotros siempre le ponemos como un personaje, ¿no? Pero en realidad podríamos traducirlo como el entendimiento de la palabra, de la Torá, estaba sobre él. El conocimiento de las profecías, de las escrituras, estaba guiando su vida. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al ungido del Eterno. Ahora, uno podría decir así, ¿no? El Espíritu le dijo, Simeón, no verás la muerte hasta que... Así podría entender.
Esto pudo haber ocurrido en visiones, en sueños, porque eso era cosa que ocurría constantemente. No dice la Biblia de qué manera el Ruach HaKodesh, el entendimiento de la palabra, le habló. Pero de alguna manera algo entró en su corazón de que antes de que yo vea la esperanza prometida para nuestro pueblo, no voy a dejar esta vida. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, ¿a quién le estaba orando Simeón? Al Eterno, al Creador, al que les reveló durante toda su vida los textos de la promesa para consolar a Israel. Porque han visto mis ojos, dice, tu salvación, el instrumento por la cual va a venir la redención y la restauración a nuestro pueblo de Israel. ¿Y qué dice el versículo 32? 31 dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Yeshua iba a ser una luz para que sea revelada a todos los gentiles. ¿Qué significa una luz que se revela a los gentiles? Quiere decir que la promesa que está, que es del Eterno, que el Eterno hizo para Israel y a través de Israel para las naciones, va a ser revelada a través de Yeshua. Y gloria de tu pueblo Israel. Eso estábamos viendo. Entonces ya la Biblia nos estaba mencionando este punto. Bueno, volvamos a Josué capítulo 4. Ahora estamos en el versículo 8, ¿no? Y vamos a la nota 8. Vamos a ver que desde Génesis hasta Apocalipsis está mencionando acerca de las 12 tribus de Israel. Génesis 49, cuando Jacob estaba haciendo la bendición a sus 12 hijos, precisamente antes de morir, él le dio a cada uno una profecía acerca de lo que iba a acontecer con su vida. Y dice el versículo 28, estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos, los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Esto se nota claramente que ya lo está escribiendo un narrador, ¿no? Alguien que está narrando lo acontecido, ¿no? Esto entonces está en Génesis 49. Éxodo 24, cuando ellos están en el monte Sinaí y Moisés está consagrando al pueblo, miren lo que dice ahí, versículo 4, monte Sinaí. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Nuevamente también edificó un altar y le puso 12 columnas de piedra que representaban a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que todo lo que estaba haciendo ahí, la consagración, la Torá, era para que eso pueda representar a las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a adelantarnos un poco más. El libro de Primera de Reyes nos habla de un acontecimiento también. Esto ya eran las tribus del norte, en tiempos del profeta Elías, ¿no? Luchando contra Jezabel, la diabólica, ¿no? Que estaba ahí queriendo corromper al pueblo y contaminándole con la adoración a Baal y a la diosa Será. Entonces hubo una confrontación, un desafío entre el creador de todas las cosas, el Dios del Eterno, el Dios de Israel, y los dioses que Jezabel estaba queriendo introducir a la tierra, al reino del norte. Esto está en 1 Reyes 18:31. Miren lo que dice ahí: lucha contra Baal y Aserá, reino del norte. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Eterno, diciendo: Israel será tu nombre. Solamente eso para referencia. Si ustedes quieren saber más qué pasó, lean todo el capítulo. Pero ¿qué es lo que significa eso? Que esta lucha, Elías la está haciendo. Él está ahí en representación
de las 12 tribus de Israel. Por más que en el norte solamente ya estaban 10 tribus, ¿no? Porque los levitas y los de Judá ya se habían apartado. Pero Elías era un hombre de fe, un hombre que creía en las promesas. Y él sabía que para enfrentarnos a estas creencias que quieren meter su ideología en el pueblo del Eterno, tiene que ser en el nombre de las 12 tribus de Israel. Por más que acá no están las 12 tribus de Israel. Pero el Todopoderoso trabaja a través de ese pueblo elegido. ¿Y quién era su representante en este momento? Elías. Así como también Yeshua iba a ser representante de las 12 tribus de Israel. Más adelante, mucho tiempo después, Esdras, el escriba, ¿no? El sacerdote. Esdras 6:17, restauración del segundo templo, reino de Judá. Cuando los israelitas ya regresaron de la deportación a Babilonia después de los 70 años y vienen por mandato del rey Ciro para reconstruir el templo. Ya solamente un grupo de 50.000 personas dice que vinieron. Había 500.000 judíos aproximadamente en Israel, pero solamente ese grupo vinieron a tratar de restaurar el templo y sus muros y todas estas cosas. Y fíjense lo que dice acá en este texto de Esdras. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Elohim 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. ¿Cuál era el número de las tribus de Israel? 12 tribus. Entonces, todo lo que se hacía, la restauración, la expiación por los pecados del pueblo que había transgredido durante todos estos años, era siempre en representación de las 12 tribus de Israel. Entonces, la restauración solamente de judíos aparentemente, pero la Biblia estaba mostrando que era un acontecimiento que involucraba a las 12 tribus de Israel, sabiendo que esto era realmente para bendecir a las naciones. Ezequiel 47, ¿y por qué me voy a Ezequiel? Porque el Ezequiel 47 ya habla después durante el milenio. O sea, esto ya es cuando el Mesías venga y restaure el reino celestial en Jerusalén. Lo que nosotros hablamos de los 1000 años que el Mesías va a venir a reinar. Ezequiel ya está mencionando, él en visión vio lo que va a acontecer después de que el Mesías venga y restaure. Muchos dicen que lo que Ezequiel vio fue lo que ocurrió en tiempos de Esdras y Nehemías, pero en ese tiempo no hubo una restauración. Se podía decir que hubo un intento de restauración, pero en realidad lo que nosotros creemos, ¿no?, por la fe, que Ezequiel vio fue la restauración que haría en el tiempo postrero, ¿no?, Yeshua. Miren lo que dice Ezequiel 47. Esto dice el Eterno Soberano: la tierra para las 12 tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán 2 porciones de la tierra, las demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes, y ahora pasará a sus manos como posesión. ¿Cuál es lo interesante de este tema? Porque acá parece que está hablando otra vez como en los tiempos de Josué. ¿Cuándo fue que después de que el pueblo de Israel regresó de Babilonia, ellos ocuparon las 12 tribus de Israel como antes? Nunca. Nunca. Hasta hoy. Por lo tanto, esta palabra, ¿para cuándo es? Es futuro. Si esto se va a cumplir algún día, es futuro. Entonces la Biblia ya nos está mencionando acerca de las 12 tribus de Israel en el futuro siendo restauradas. Y ahora, siguiendo con esto, ¿qué dice Yeshua? Él sí que nos confirma con más razón la importancia de las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Yeshua contestó:
Esto es cuando ellos le estaban diciendo, nosotros hemos dejado todo por seguirte, hemos dejado nuestra vida, todo le estaban hablando los discípulos. Entonces Yeshua les dice, les aseguro, y miren lo que dice acá, que cuando el mundo se renueve, Yeshua habla de un mundo renovado, un mundo, esa palabra renovado también puede ser restaurado, el tiempo de la restauración. Y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Ustedes que han sido mis discípulos, no, mis seguidores, los que le han seguido en este momento que Él todavía no estaba reinando, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En tiempos de Yeshua no había 12 tribus, ¿sí? Estaban algunos que todavía decían que pertenecían a ciertas tribus, pero en realidad no había oficialmente identificado 12 tribus. Pero Yeshua habla que en el tiempo de restauración, cuando todo se renueve, Él se va a centrar en su trono y los que estuvieron con Él también van a reinar y van a gobernar a las 12 tribus de Israel. Así está escrito, es una promesa. Lucas 22, eso Yeshua hablaba cuando estaba haciendo la cena conmemorativa con sus discípulos antes de Pesaj. Dice 22-28, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho. Yeshua está diciendo que el Padre, atiendan muy bien, Yeshua está diciendo que el Padre le concedió a él un reino. Mi Padre me dio a mí un reino para que yo gobierne. Ese es el milenio. Y dice que yo ahora les concedo el derecho. ¿Derecho de qué? Derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Si uno cree en Yeshua, va a entender que Él está hablando de un tiempo de restauración. En realidad no está hablando de un cielo ficticio, ¿no? Se está hablando de un tiempo restaurado. Y los discípulos creían en eso, pero no era el tiempo. Recuerden que cuando Él resucitó, le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? Y Él les dijo que todavía no era el tiempo. Ahí nos quedamos en esa pausa. Bueno, entonces de esta manera la Biblia nos está mostrando varios puntos. También hay un texto en Apocalipsis, ¿no?, que habla acerca de las 12 tribus de Israel, que del cielo desciende. Esto ya es inclusive después del milenio. Del cielo desciende una ciudad que tiene 12 puertas. Y en esas 12 puertas están escritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Y tiene fundamento de los 12 apóstoles también dice. Bueno, creo que con esto entendimos bastante, ¿no? Bueno, volvamos a versículo 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Ahora, algo interesante. Aparte de que Josué le dijo a los 12 hombres que, por favor, agarren esta piedra y lleven hacia el lugar donde vamos a acampar y ahí vamos a hacer un altar como recordatorio de que el Todopoderoso nos abrió las puertas para cruzar el río Jordán y de que nosotros cruzamos porque fuimos instruidos por la ley de Moisés. Aparte de eso, Josué también, ahí donde estaban los sacerdotes parados, edificó un pequeño altar, él nomás, con 12 piedras, haciendo entender que Dios le había puesto a él una sombra profética como restaurador, como edificador. Encimar las piedras representa edificar. ¿Y a quién en la Biblia se le llama como piedra de un edificio? A Yeshua, como piedra que completa el edificio. Josué estaba haciendo también eso, ¿no? Estamos edificando, cruzando este río, edificando
al pueblo de Israel. Nota 9 dice, la versión Nueva Traducción Viviente dice, Josué también apiló, dice, encimó, ¿no? Eso es apilar, ¿no? Otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Eso no sé si alguien se fue y entró ahí, o por lo visto en alguna sequía se habrá visto, porque él lo dejó ahí en medio del río. Pero dice este relator que probablemente fue alguien que lo escribió en tiempos del rey Josías, año 640. Recuerden que esto es una corriente llamada deuteronomista que empezaron a editar todos los acontecimientos que el pueblo de Israel vivió. El libro de Josué se editó oficialmente como libro en el año 640 antes del Mesías. Ya habíamos hablado en el capítulo 1 que el acontecimiento no es del 640, pero es como alguien que está empezando a escribir la historia de su pueblo. Y ahí recién el pueblo conocía. Entonces quiere decir que, según mi entendimiento, estas personas estaban haciendo un trabajo de investigación, viajaron al lugar, llegaron hasta el lugar, vieron las piedras que estaban ahí, se metieron al río Jordán, habrán navegado hasta adentro y ahí están las piedras que Josué las puso, un grupo de piedras apiladas. Ahí una vez veo fotos de algunos nadadores que entran debajo del agua y suelen encontrar, eso no quiere decir que esas son las que Josué puso, pero suelen encontrar piedras así encimadas. Y también se han encontrado en toda esa región de Israel varias piedras que se han dejado así como encimadas, ¿no? Apiladas. Puede ser que Juan, ya que es rápido en Google, piedras del Jordán o piedras de Josué, y hay varios modelos, ¿no? Que algunos han visto y han encontrado y se ve. No se sabe, eso no se puede decir que estos son las piedras que los israelitas amontonaron, pero es una idea para tener en cuenta de lo que la Biblia habla. Se encontró ya varias cosas hechas, inclusive hay un descubrimiento arqueológico de un lugar donde se cree que era donde acamparon los israelitas, donde hay varias piedras apiladas. A ver, ponemos un poco. A ver. Entonces, esos son piedras nomás que parecen, que se encontraron así, ¿no? Que era una costumbre así, ¿no? Esto sí es un descubrimiento arqueológico de cómo ellos colocaban las piedras, ¿no? Esto se encontró a la orilla hacia el río Jordán, esto es, ¿no? Hay fotos más antiguas inclusive de eso. Hay una foto más antigua. Ahí está, inclusive tiene figuras, tiene formas. Claro que no se va a ver más como era época, pero la cosa es que se encuentra así, ahí está. Figuras que se hacen con las piedras para que queden como señales, ¿no? Como vestigios. Ahí está, ¿no? ¿Hay alguna figura más? Los otros son todos fake news. Bueno, entonces uno puede ver, ¿no? Entonces las personas investigaban, tal vez en esa época salieron a buscar y vieron así, estas son las piedras donde estaba Josué, y la empezaron a narrar. Bueno. Ahora, Hechos capítulo 26, la promesa que creyó Pablo. Fíjense lo que Pablo le va a decir. Él está ahora defendiéndose ante creo que esto ante el rey Agripa, ¿no? O el rey, sí, Agripa, ¿no? Él se está defendiendo de la acusación que le hacen los judíos y miren lo que él le relata. Versículo 6 dice, Hechos 26, 6. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Elohim les hizo a nuestros antepasados. O sea, lo que yo estoy predicando no es algo nuevo, no es algo inventado, es una promesa que se le hizo a nuestros antepasados. Promesa. De hecho, versículo 7, ¿no? Esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Elohim con celo día y noche y participan de la misma esperanza
que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. Dice que todas las 12 tribus de Israel, que están dispersas por todas partes, están vivas, pues, están todavía visibles o reconocidas porque tienen esta esperanza. ¿Cuál esperanza? De la restauración. De que un día su pueblo, su reino va a ser restaurado. De que su Mesías va a establecer un reino de justicia. Esa es la esperanza de todos los descendientes israelitas que están en todas partes. Y esa es la esperanza que yo estoy predicando y por eso me están juzgando, dice. Y miren lo que dice acá. Porque les parece increíble a todos ustedes que Elohim pueda resucitar a los muertos. Porque esa era la cosa que Pablo siempre estaba motivando a creer, en que hay una resurrección de muertos y esa resurrección comenzó con el maestro Yeshua HaMashiach. Eso por lo menos es lo que predicaba. Acá está Apocalipsis 21:12. Ya esto habla del final de los tiempos, del final inclusive del milenio. Y miren lo que dice, la muralla de la ciudad, hablando de la gran ciudad que descendía del cielo, era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. O sea que la famosa ciudad de Jerusalén, conocida por todos, ¿no? La que tiene calles de oro, la que tiene un jardín, donde está el árbol de la vida que da fruto todos los meses del año, tiene 12 puertas, dice. ¿Qué significa puerta? Entradas. Y las 12 entradas están encabezadas por el nombre de una tribu. Quiere decir que esas tribus, no significa, yo tengo que ser de esa tribu, sino que esa tribu fue escogida por Dios para bendecir a las naciones. Así simplemente. Todas las naciones, gloria para, revelación para los gentiles y gloria para Israel, dice, era Yeshua. Entonces, otra vez más la Biblia nos está mostrando que la entrada al reino está marcada por las 12 tribus de Israel. ¿Y ahora qué está haciendo Josué? Le está diciendo a 12 hombres que representan a las 12 tribus de Israel que pongan 12 piedras. Esas piedras significan como entrada, como pórtico, como señales. Bueno, avancemos, porque ya todavía nos falta un poco. Y los sacerdotes, versículo 10, que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Eterno había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Eterno. Y los sacerdotes, en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Esto ya habíamos hablado, ¿no? Que ellos habían jurado que, aunque Dios ya le había dado su territorio al otro lado del Jordán, pero ellos iban a acompañar a pelear con sus hermanos. Esto también es una enseñanza espiritual, ¿no? Que las personas que tienen que se sienten ya realizados o completos, ¿no? En la vida espiritual, no pueden ya quedarse ya, como quien dice, yo ya tengo toda la fe, yo ya entendí toda la palabra, yo ya no necesito avanzar más. Eso ya habíamos compartido la vez pasada. El que más tiene entendimiento y más tiene seguridad de la palabra es el que más tiene que acompañar en la lucha. Amén. Tiene que acompañar en las actividades, en todo lo que la Biblia nos manda. No hay que detenerse. Bueno, en aquel día, versículo 14, el Eterno engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿Qué está ocurriendo ahí? En ese momento Josué se está convirtiendo en el líder que está introduciendo a los israelitas en la tierra prometida, lo que la Biblia le llaman el paraíso. Le está introduciendo a ellos. Entonces ahora ellos le están viendo como el guiador o el
¿cómo se puede decir? El que está cumpliendo las promesas. El cumplimiento de la promesa están viendo en Yehoshua. ¿A quién eso se asemeja? A Yeshua. Él va a hacer también el cumplimiento de las promesas cuando venga por segunda vez e introduzca a su pueblo a la tierra prometida. Amén. Y eso fue lo que él hizo cuando también hizo la entrada triunfal en Jerusalén. Por eso todos le alabaron, todos le exclamaron. Luego el Eterno habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Eterno subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes, sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Gilgal era una región que estaba muy cerca ya del territorio de los de Jericó. Ahí hicieron su campamento. ¿Qué día? El día 10 de Aviv, a 5 días de la conmemoración de Pesach después de 40 años. Este iba a ser la conmemoración número 40. Ellos tenían que haber estado en la segunda conmemoración, ya tenían que estar, ¿cómo se dice?, en la tierra de Canaán. Después de un año habían celebrado en el monte Sinaí, y de ahí partieron, y era un año el viaje próximamente que iba a durar, pero durante el trayecto se envanecieron, se corrompieron y fueron castigados y caminaron 40 años por el desierto. Entonces estaban ya en la época en donde se examina los corderos y se prepara la fiesta de Pesach. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Piedras que sacaron del agua. Dice que ese río tenía muchas piedras. Es un río muy pedregoso y tiene muchas piedras. Hasta ahora es así. Y las erigieron y convirtieron en un altar. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Es como decir también: el Dios de los cananeos en que ellos confiaban no pudo evitar que el pueblo elegido entre a la tierra prometida. Eso es como que yo estuviera diciendo. La deidad cananea, las supersticiones cananeas, las ideas que gobernaban este sistema de Canaán no interrumpieron a los israelitas para entrar a la tierra prometida. Quiere decir que para que ellos recuerden algo muy importante, va a llegar el momento donde ustedes van a estar influenciados por esa gente. ¿Se acuerdan? Creo que en Lucas y en Mateo habla cuando Yeshua entra, la gente le aclamaba, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Eterno, Hosana, Hosana, decían. Y los líderes religiosos le dijeron: dile a tus discípulos que callen. ¿Se acuerdan, no? Y ahí le dijo Yeshua: si ellos callan, ¿qué se acuerdan ustedes? ¿Qué le dijo? Si ellos callan, en el Facebook seguro que están contestando, ¿no? Contesten un poco en el Facebook ahora, voy a mirar después a ver si contestaron. Si ellos callan, las piedras hablarán, ¿no? Entonces, ¿qué le estaba queriendo hacer entender Yeshua a estos líderes? Que había un acontecimiento donde hablaba
de que ellos tenían que recordar esa entrada triunfal, cuando el Todopoderoso les había introducido, para que no sean contaminados por este sistema. Les había dicho que prepararan 12 piedras y las cubrieran con cal, con yeso, y labraran los estatutos y decretos. Ellos ya se habían olvidado de todo eso. Ellos ya se habían olvidado que había piedras de testigo. Estas piedras van a hablar. ¿Por qué dice así? Porque están escritas. El Todopoderoso escribió sobre piedras, sobre tablas de piedra, sus mandamientos. Si estos niños callan, las piedras le van a hablar a ustedes, pero ustedes ni ahí escuchan, para poder tener en cuenta, ¿no?, lo que la Biblia nos dice. Porque el Eterno, versículo 23, vuestro Elohim, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que el Eterno vuestro Elohim lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Entonces, aquí se recuerdan también del acontecimiento que ocurrió cuando salieron de Egipto y pasaron ese terrible mar y pudieron cruzar al otro lado y los egipcios quedaron fuera. Bueno, la nota 23 habla acerca de lo que el Todopoderoso les quiere hacer entender con respecto a las piedras. Y miren lo que dice Isaías 28. Por lo tanto, esto dice el Eterno Soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo también? Había dos personas que, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacer lo que yo digo? ¿A quién le compararé? Un hombre que edificó su casa sobre la arena, vinieron la tormenta y le arrasó con todo. Otro hombre edificó su casa sobre la roca, o sobre la base, sobre fundamento. Y cuando llegaron las situaciones difíciles, su casa resistía. Yeshua estaba hablando que las promesas, los estatutos, los decretos que el Todopoderoso le dio a su pueblo son roca sólida. ¿Quién está representando todo eso? Su líder, Yehoshua. En el caso de nuestro maestro, él estaba representando todas estas cosas. Por eso él hablaba: si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Y si no creéis en Moisés, tampoco creéis en mis escritos, en mis palabras. Entonces, Isaías ya profetizaba sobre alguien que iba a ser tan sólido como una roca, y que el que en él crea no iba a ser nunca, dice, sacudido. El que crea jamás será sacudido. ¿De quién estaba hablando? Del maestro Yeshua. ¿Qué es creer en Yeshua? Creer en Yeshua es creer todas las enseñanzas que él nos dejó. Creer también en su sacrificio. Su sacrificio tiene poder cuando uno acepta su vida. Por eso nosotros oramos en el nombre de Yeshua. Nombre significa Shem. Shem significa vivencia, actitud, carácter. Bueno. Hechos 4:11. Pues es Yeshua. Esto está diciendo el apóstol Pedro, ¿no? A quien se refieren las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Hay una profecía que habla sobre esto, de que los edificadores del templo desecharon una piedra porque decía que no encajaba. Esto es una creencia tradicional, que ellos estaban construyendo el templo y había una piedra que no tenía ninguna forma y la dejaron por ahí. Y había sido la piedra que iba a unir para que se pueda sostener todo el templo. Cuando llegó el momento de que esa piedra tenía que ser usada, ellos ya no la podían encontrar porque ya la habían desechado. Esto quedó como un dicho, ¿no? De que justamente la piedra que ustedes desecharon era la piedra principal, la que podía unir a todo el pueblo, la que podía traer la restauración. Entonces, el apóstol Pedro está hablando a los judíos: ustedes rechazaron
a esa piedra principal que traía la esperanza para nuestro pueblo de Israel. Y Efesios 2:20. El apóstol Pablo habla así: juntos construimos su casa. Perdón, sí. Como tanto estoy hablando de construcción, ya veo automáticamente. Juntos está hablando de los gentiles y los judíos restaurados. Todos los que han sido restaurados, los que han regresado en el Mesías, los que han dejado de ser pueblo pagano y ahora son parte del pueblo elegido. Entonces el apóstol Pablo dice: juntos, tanto gentiles como judíos, constituimos su casa, su templo, ¿no? La cual está edificada sobre el fundamento, o sea, piedra, roca, de los apóstoles y los profetas. Apóstoles y profetas significa de sus enseñanzas. Entonces aquí la Biblia en Efesios nos muestra claramente que fundamento, piedra, roca, simboliza instrucción, enseñanza. ¿Qué le había dicho Josué que iban a hacer, que iba a representar esa roca? Los estatutos y mandamientos que el Padre le dio. Dice profeta, y la piedra principal es el ungido Yeshua mismo. La enseñanza fundamental de todo lo que hemos aprendido es la enseñanza que Yeshua puso en nuestro corazón. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Eterno. Nosotros también somos parte de esas piedras. Por eso dice que si estos niños callan, las piedras hablarán. Son esas personas que van a empezar a ser restauradas. Ellos no van a callar, van a aparecer todos. Hay una parte en la Biblia donde unos griegos vienen a buscar a Yeshua. Cornelio busca al Eterno y el Todopoderoso le habla. Muchos gentiles en la época de Pablo empezaron a escuchar la voz del Eterno, a clamar y a adorar al Todopoderoso. Amén. Y finalmente 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Eterno es poderosa, para que temáis al Eterno vuestro Elohim todos los días. Este acontecimiento de dejar la piedra como testimonio es para que todos los pueblos sepan que hay un Todopoderoso que guía a su pueblo y que a través de su pueblo quiere darle bendición. El temor que habla acá es un temor de reverencia, de respeto, que lastimosamente muchos en Canaán no podían entender y en nuestra actualidad tampoco. Bueno, hermano, hoy hasta aquí hemos visto este capítulo 4 del libro de Josué. La próxima vamos a entrar ya en el campamento de Gilgal y un acontecimiento importante que van a tener los israelitas, la circuncisión y la Pascua. Antes de la Pascua, ellos tenían que circuncidarse y vamos a ver por qué, cuál era la razón. Que había acontecido en el desierto durante los 40 años, por lo cual ellos no eran circuncidados. ¿Cuántas festividades de Pesaj había? Bueno, estoy ya dando todo spoiler, ¿no? Para la próxima entonces vamos a ver, no se pierdan. Hoy hasta aquí, vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Josué. Bendiciones y hasta pronto.